A iniciar hoy en la tutorial número 3 de métodos numéricos. Tenemos para hoy programados pues la actividad de entrega del taller 1, que espero hayan podido desarrollar en las semanas anteriores. Vamos a iniciar revisando pues qué dudas, qué preguntas, qué dificultades tuvieron con este taller 1. Solucionadas estas dudas, hacemos la actividad del examen parcial, que corresponde pues a esa dinámica, ¿no? Eh, exacto, no era la otra semana. Bien. Bueno, no sé, ustedes me dirán cómo les fue con el ejercicio, si ya terminaron todos el taller, ya está en plataforma o lo trajeron físico. Ustedes me dicen. No, no, pues de eso depende. Pues yo les puse plazo hasta hoy a las 6 de la tarde en plataforma. ¿Ya está? Ah, listo. ¿Alguien lo trabajó en físico? Sí, listo, muy bien. ¿Señor? Ah, ya se lo engancho. ¿Está marcado? Sí, porque no lo veo. Ah, no, entonces ahí mejor. Mm, bueno, ¿alguien más lo trajo o ustedes lo cargaron todos en plataforma? ¿Tú lo trajiste? ¿Sí? Ah, bueno, mejor. Bien, bien hecho. ¿Sí? ¿Tú lo trajiste? Ah, en plataforma. Ah, bueno, listo. Entonces ahí lo reviso. Dudas del taller. ¿Cómo lo vieron ahí? ¿Qué preguntas quedaron? ¿Sí? Miramos aquí a ver cómo era el asunto. Ah, a ver, miramos. Voy a apagar la mitad, vamos, para que sea mejor la proyección, ¿listo? Buenas noches, Pedro. Vea, ahí adelante hay puesto. Eh, bueno, veamos, vamos a entrar aquí a la plataforma. Taller 1, miramos a ver qué hay. Bueno, la parte de redondeo, nada, todo bien. Hola, buenas noches. Sin problemas. ¿Sí? Listo. Continuidad de funciones, también sin problemas. Ah, listo, listo. Dígame, eh, Johan, y ya escucho aquí a un compañero. Johan, ¿cuál es la duda? ¿En cuál? ¿En el 1, 2, 3, 4, 5? En la 3.
Sí. Ustedes alcanzan a ver, es que se confunde la cuadrícula de la imagen. No, es por lo que la O... Sí. Creo que ahí son las unidades, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Uno, 2, 3. Bueno, la idea en el enunciado decía pues que cada marca de la cuadrícula corresponde a una unidad, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros miramos discontinuidad, puntos de discontinuidad, mm, ¿cuál pusieron ustedes? Sí. Ah, como intervalo. Entonces uno dice, bueno, menos 5 está por acá y menos 6 está por acá. Entonces aquí se ve que no hay función, ¿cierto? Si uno pone que x es igual a menos 6 y x es igual a menos 5, da espacio a que entre ellos dos existiera una parte de la función, algo así, ¿cierto? Lo cual no existe. Entonces, efectivamente, tenemos que decir de que no era los puntos 5 y 6, perdón, menos 5 y menos 6, sino que era el intervalo que va desde menos 5 hasta menos 6. O sea, exactamente como lo puso. Pues se pone así. Resulta que los intervalos se pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Cerrado si nosotros queremos incluir los bordes y abierto si no los quiero incluir. También puede ser semiabierto o semicerrado, ¿cierto? Eso depende. Entonces yo analizo acá. Si yo me parara en menos 6 exacto, ¿la función existe en menos 6? Sí existe, entonces ahí no es discontinua. Y en menos 5 también existe, entonces no es discontinua. Tendría que ponerlo abierto. Entre menos 6 y menos 5, ahí, diría yo, ahí hay un intervalo de discontinuidad. Bueno, de hecho uno diría que el intervalo menos 6, menos 5 no está en el dominio. En cambio, ¿qué pasa en este otro intervalo? Este intervalo del centro va desde dónde hasta dónde? Desde menos 1 a 1. Pero la función existe en menos 1. Miren, hay un huequito vacío. Entonces ahí me dice que ahí la función no está. Quiere decir que en la discontinuidad, aquí estamos colocando lo que no está, ¿cierto? Toca incluir el menos 1 porque no está en la función. Y el 1, pues igual, este sería cerrado. Cerrado porque no están dentro de la función. ¿Y qué otra parte no está dentro de la función? Aquí hay otro. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el 6. ¿Cómo sería ese otro último intervalo entre 5 y 6? Eso, entonces el 5 sí está dentro de la función. Quiere decir que en las discontinuidades no lo puedo incluir, el 5. Pero el 6 no está en la función. Quiere decir que sí lo tengo que incluir dentro de la discontinuidad. Y esos eran, en la pregunta, en la gráfica 3, eran 3 intervalos de discontinuidad los que tenía esa gráfica. ¿Sí? No, si nosotros... Ah, bueno, cuando usamos la llave es porque estamos haciendo referencia al elemento exactamente. Entonces yo digo 5,6 es exactamente el 5, o sea, solo el puntico 5, ¿sí? Como decir esto, y solo el puntico 6. Digamos que esto y esto es lo mismo, porque es un conjunto unitario, esto otro conjunto unitario, pues esto es un conjunto de dos elementos, pero como conjunto, no como intervalos, ¿sí? Esa es una diferencia. En estos, uno dice está entre el 5 y el 6 y estamos incluyendo todos los que están por ahí en la mitad de ellos. Mientras que en estos, en ambos casos, está el 5 y el 6 y solamente incluimos esos dos valores, nada más. Esa es la diferencia entre llaves y estos. O sea, corchete, o sea, paréntesis, ¿no? Cualquiera de los dos. Eso es ahí. Por ejemplo,
Habían otras, la pregunta 4. Habían unas gráficas que efectivamente era solo un punto, no era un intervalo. Ahí, ¿qué puntos tiene de discontinuidad? Es, es- Entonces uno dice, porque es que si yo pongo -2, si yo pongo -2, estaría diciendo, si yo escribo esto, yo estaría diciendo que en -2 la función no existe. Y resulta que sí, la función sí existe, ahí está, da este valor. Sí existe. Lo que yo tengo que decir es desde dónde no existe hasta dónde. Entonces, desde por aquí, ¿quién está? Entonces diríamos, desde menos infinito hasta que lleguemos al -2. Menos infinito como no es un punto, sino que es un símbolo que nos representa por allá una cantidad, entonces siempre tiene que ser abierto, no puede ser algo que se pueda incluir. Y -2 en ese caso, ¿cómo sería? También abierto, ¿cierto? Porque sí está dentro de la función. Entonces yo no lo puedo incluir en el intervalo de discontinuidad. Hay que tener en cuenta de no confundir que un puntico lleno represente un paréntesis, ¿no? Sino que es que lo que estamos haciendo aquí es el complemento, o sea, lo contrario. Si a mí me dijeran cuál es el dominio, o sea, representa esa función en un intervalo, yo diría que esta función va desde -2 hasta 2, y como el puntico está lleno, eso significa que se incluyen. Pero esto es el dominio de la función. En otras palabras, son los puntos que sí podemos reemplazar en la función, los que sí se pueden. Pero la pregunta nos decía era, identifique las discontinuidades, o sea, los que no se pueden. Entonces, los que no se pueden, aquí está. Este y el del otro lado, ¿cierto? Desde el 2 hasta infinito. Esos son los que no. Se supone que los puntos o los intervalos de discontinuidad unido con el dominio, pues tienen que dar toda la recta, ¿cierto? Porque estamos diciendo los que sí se pueden y los que no se pueden. Si yo cojo todos, pues están todos los reales, todos. De ahí tienen que estar todos. Igual acá, este sí es con corchete. Dice, mentiras, con corchete no. El dominio se ve con corchete. Solo tiene 2 puntos en el dominio. Y de resto, yo lo diría así, miren. Si el dominio es esto, -2, ¿cierto? -2 y 2. Solo hay 2 punticos, como puntos, ¿no? Por eso llevan llaves. ¿Qué es lo contrario de esto? ¿Cuál sería el complemento para llegar a todos los reales? Pues la forma larga de escribirlo sería decir, no, pues desde menos infinito hasta -2, uy, perdón aquí, desde menos infinito hasta -2, desde -2, bueno, ahí viene un unido, desde -2 hasta 2 y desde 2 hasta infinito. Es la forma larga, ¿cierto? Para decir que quitamos 2 puntos. La forma corta de decir esto mismo sería decir, cójalos todos y quítele este y quítele este otro y ya. ¿Cierto? Es la forma corta. Que es lo que hace uno normalmente en el dominio. Por ejemplo, en las racionales que tenían ahí, bueno, había una racional, tocaba ponerlo así, ¿cierto? Todos excepto este. Todos excepto tal. Veamos ese, veamos ese. ¿Queda clara ahí lo de las gráficas? ¿Sí le quedó bien? Qué bueno, qué bueno. Mm, Bueno, entonces ahí de pronto no quisiera generar la confusión de lo que sí se puede y de lo que no se puede, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si era necesariamente con llave, porque es un solo puntico. Veamos esta otra. ¿O en esas habían dudas? ¿En cuál?
en la H, en esta. Veamos. Resulta que la H me dice lo siguiente. Me dice que es 3 al cuadrado, ahí le faltó como una X, menos 2. Esta función es como una combinación de funciones, ¿sí? Yo miro aquí una cosa. No, no hay nadie en la casa. Es como una combinación de funciones. Entonces, si digamos tuviera un X cuadrado, yo diría la primera parte es un polinomio y todos los polinomios tienen dominio de los reales, o sea, no hay indeterminaciones, no hay discontinuidades. O sea, uno no la mira. No tiene X, es como tener un 9, o sea, es una constante. Es un 9, ¿cierto? Eso nunca se va a indeterminar porque ni siquiera hay X para reemplazarle. Solamente vamos a mirar esta parte. Pero en esa parte, ¿dónde surge el problema? Pues en el radical, ¿cierto? Que es lo que uno dice, uy, ahí hay una raíz, yo tengo que analizar qué pasa con el radical. Cuando nosotros miramos el radical, vemos, o mejor dicho, en cualquier radical, lo primero que tienen que mirar es qué, es el índice de la raíz, que teníamos dos casos, ¿cuáles eran? ¿Par o impar? Entonces decíamos, si es impar, 3, 5, 7, 9, entonces nada, todos sirven, o sea, no tiene problemas. Si es par, 2, 4, 6, 8, no importa cuál, no importa que sea un 4, un 6, un 8, es par, entonces sí tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que lo que está por dentro, tiene que ser mayor o igual a cero. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, eso tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Cómo despejo eso? Pues no me sirve pasar una X para el lado de allá, porque es que no. Estos son inecuaciones lineales. Bueno, no mentira, lineales no porque tiene exponentes, inecuaciones. Entonces, ¿cómo despejo una inecuación? Realmente lo que hay que hacer es factorizar para sacar los distintos casos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo factorizar de ahí? X a la 2. ¿Factor de quién? De 1 menos X. Entonces tenemos ese producto. Resulta que X a la 2, ¿qué pasa? Si yo lo que quiero analizar es cuándo se vuelve mayor que cero. ¿Cuándo se vuelve mayor que cero? En otras palabras, lo que yo quiero ver es el signo de la expresión. Buenas noches. El signo, o sea, mayor que cero sería que siempre sea positivo. Uno dice, tengo que descartar los números que hagan que eso sea negativo. Ahora uno se pregunta, ¿qué números hacen que esto sea negativo? Ninguno, ¿cierto? Porque al elevar al cuadrado siempre es positivo. Entonces uno dice, bueno, entonces este no genera problema, no hay que mirarlo. El que tengo que mirar es este. Entonces, de esa deducción que acabamos de hacer, uno dice, ah, bueno, entonces solo tengo que mirar cuando esto es mayor que cero. Cuando esto es mayor que cero. Mm, despejamos la X. ¿Cómo despejo la X de ahí? La paso para el otro lado. O sea que 1 tiene que ser mayor que X, ¿cierto? Y decir que 1 es mayor que X, ¿qué números son? Un número que cumpla esa condición. El 2. ¿1 es mayor que 2? Lo que pasa es que está al revés porque la X nos queda al lado de allá. Pues yo lo volteo para leerlo y no confundirme. Si yo lo volteo, ¿cómo me quedaría? ¿X qué? ¿Menor que 1? Ah, ya. Ahora sí, ¿cuáles son los menores que 1? Desde el 1 para abajo. 1 abierto, ¿no? Porque es que el 0.9999 ya es menor que 1. Entonces uno dice, ah, si yo lo hago en gráfica, pues yo pondría aquí el 1 y yo digo todos estos. ¿Sí?
hacen que eso sea negativo. El 1 lo incluyo, entonces si yo pongo el 1, pues esto se va a volver 0, esto se va a volver 0, pero 0 sí me sirve. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde hay problema? Aquí dice, si nosotros ponemos aquí un número menor que 1, eso va a tener una indeterminación. Claro que tenemos que sacar un caso. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el caso? El 0. Si yo reemplazo en 0, ¿qué pasa? 0 y 0 da 0. Y ese caso sale desde aquí. Tomemos un número menor que 1, distinto de 0. Un número menor que 1 cualquiera que sea. Menos 1. Si yo reemplazo en menos 1, esa parte, mire, menos 1 al cuadrado, menos 1 a la 3, ¿cuánto da eso? Menos 1 al cuadrado, 1. Y este da menos 1, pero como hay un menos afuera, da más 1. ¿Es posible calcular la raíz cuadrada de 2? Uno dice, ah, sí. O sea que estos son los que me sirven, estos sí me sirven. ¿Cuáles son los que no me sirven? Pues los del otro lado, ¿cierto? O sea, estos son los que no sirven. Tomemos uno, por ejemplo, el 2. Tomemos el 2. Voy a ponerlo aquí al frente. Raíz de 2 al cuadrado menos 2 a la 3. Eso me queda 4 y este me queda 8. O sea que me queda raíz cuadrada de 4. Y uno dice, de menos 4, perdón. Entonces uno dice, uy, ahí no se puede porque es una raíz cuadrada de número negativo. O sea que de aquí hacia allá no se puede. El 1, sí se puede porque 1 menos 1 da 0, entonces sirve. ¿Cuál es? Entonces, aquí ya para responder la solución, el intervalo de discontinuidad. ¿Dónde es discontinuidad? ¿Dónde no hay función? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el 1 hacia el infinito. Porque del 1 hacia atrás nos acabamos de cuenta que sí sirve, sí da un número que sí se pueda reemplazar. Entonces uno dice, bueno, desde el 1 hasta el infinito. Uno abierto, ¿no? Porque si el 1 cerrado, el 1 sí sirve. Bueno, el análisis radica en ese tipo de expresiones, el análisis radica principalmente en separar por partes, ¿no? Digamos que, voy a suponer que uno tuviera, algo así. Perdón un momentico. Hola, bien, ¿cómo vas? Todavía no, pero dale. No. Dígame un número de 1 a 19. Y yo le digo quién va a ser. Ah, no, pero no les muestro.
Uno hay, tú no sabes nada de apellidos acá. No, listo, número de una 19. Sí, el 10. Uy, ya, ya, pongámoslo grande para que... Ah, vea, preciso. Entonces gana un punto. Sí, y faltan. Sí, de verdad faltan. No, ellos están motivados porque como vienen para examen, dijeron, ¿cómo nos vamos a perder eso? Entonces se vinieron para la sede. Siempre, sí. O sea, la forma de escribirla. Ah, pero así con esos errores es que uno aprende. No, el punto que más miro yo es el de disección. Digamos que del taller, 4 unidades es de disección, lo otro es más. ¿Que ya vienes? Bueno. Ah, bueno. ¿Pasaron una hoja por ahí? Ok, sí. Ah, bueno. Bueno, lo que les quería decir aquí es que a veces encuentro uno funciones que tienen distintas partes. Entonces, una polinómica, una radical, una racional. Entonces uno tiene que mirar pedazo por pedacito. No es que uno diga, uy, eso tan largo. No, es como tener 2 o 3 ejercicios en uno solo. Y al final, si tiene varios intervalos, pues tiene que cruzarlos, la intersección. Es como la idea. Digamos, aquí el único punto que no me sirve es ¿cuál? En este pedacito. A esta función, ¿cuál es el único punto que no le sirve? -4, ¿cierto? Porque si yo pongo -4 da 1/0 y eso no sirve. Entonces aquí en la discontinuidad tocaría decir, es esto que era de lo de la radical y además tampoco sirve el -4, ¿sí? Eso es lo que uno, a eso es a lo que yo voy. Si hay varias partes, pues toca mirar pedacito por pedacito. Eso es lo que uno mira en funciones grandes. No, eso ahí no hace nada. Sí, no. ¿Por qué? Sí, no haber caído en cuenta, ¿cierto? Bueno, bien. ¿Qué otra duda? Cotangente. No, la cotangente, la verdad, yo pensaba que, o pensé, que ustedes la buscaran por internet y ya. Yo lo hubiera buscado por internet. Pues, o sea, uno consulta para saber qué es lo que va a poner. Ah, si yo se las mostré. Mira, miramos, función cotangente aquí. Ahí está, miren. Y dice, la función cotangente es definida como 1/tangente. O sea, es que está muy pequeño.
Características fundamentales. Dice, su dominio es R menos, y entonces aquí están los puntos que no sirven. Y aquí dice, es discontinua en los puntos pi más k por pi. O sea, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Cada múltiplo de pi es discontinua porque es donde se va la rama pues al infinito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues este pedacito, pi más k por pi. K. Sí, yo les mostré la de K es, mire, K pertenece, ¿a qué conjunto es este? Enteros. O sea, K empieza a tomar los valores de los números enteros. El 0, 1, 2, 3, 4, y también negativos, -1, -2, -3, -4. Es lo que dice acá. Sino que para uno no escribir, así digamos de manera infinita, desde -3, -4, -3pi, -4pi, -2pi, -0pi, 1pi, 2pi, 3, eso es mucho escribir. Entonces se pone así K. Digamos los pares. Usted le preguntan, ¿cómo escribe los pares de forma general? Dice, 2K. 2K, ¿y K quién es? Todos los enteros. Entonces, 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2. Ahí están todos los pares, ¿cierto? Y también negativos. Y los impares, entonces 2K menos 1, ya, ahí están todos los impares. Eso lo tienen que utilizar, por ejemplo, cuando ustedes a la hora de programar, ustedes van a programar algo y quieren que en un ciclo sacan solo los números pares, pues tendrán que poner 2K. ¿O qué? ¿O cómo le dicen al computador de que tiene 2, 4, 6, 8 y no tiene 1, 2, 3, 4, 5? Pero el for es el ciclo, ¿no? Pero para decirle a él, yo quiero que me arroje primero el 2, después el 4, después el 6. Y no que diga 1, 2, 3. Súmele 2. Sí, hay muchas formas. Generalmente en matemáticas se usa así. Ah. La iteración más fácil es decirle 2K y ya, y póngalo a variar de uno en adelante. Y listo. Es la operación más sencilla. Bueno, esa era la respuesta de cotangente. Si de pronto queríamos verlo a manera gráfica, pues aquí está bueno, mirar la gráfica. Las líneas verdes están trazadas verticalmente en los múltiplos de pi. Esas líneas verdes, que son los puntos donde es discontinua, ¿no? Estas líneas que son las verticales. Y la curvita que está en rojo es la gráfica de cotangente, o sea, los puntos que sí servían. Pero esta era más casi que de consulta que de otra cosa, porque no hay proceso que uno pueda hacer ahí. Bueno, y con el método de bisección, ¿qué tal? ¿Muy duro? Sí. FA por FB. Lo que pasa es que, a ver, claro, no, es que es, sí, claro. ¿Cuál es la idea? Lo que pasa es que yo traté en la explicación, traté de simplificar el proceso. Miremos, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo un intervalo AB. Ahí arrancamos, AB, ahí está el intervalo. Para poder analizar que si hay una raíz en ese intervalo, yo tengo que coger f de A y f de B. ¿Ya terminaron de firmar toda la hoja? No, todavía están por allá. Entonces yo no puedo analizarlo con A y con B, yo tengo que coger f de A y f de B. Lo que yo les decía era, miremos los signos. ¿Cuál es el signo de f de A? Si quedó por debajo de X. Negativo. ¿Y cuál es el signo de f de B? Positivo. Entonces yo les decía, me dio un f de X cualquiera. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar el signo. Con este signo
sabemos por cuál de los dos lo vamos a reemplazar. ¿Qué hace el método? Incluso en el módulo, está como en el video de la plataforma, ¿qué hace el método? Pues programable, porque es que uno como le dice, bueno, más que sí. Programable dice, para saber si hay raíz o no, o sea, para que decida el programa si hay raíz o no, dice coja f de A y coja f de B y multiplíquelos. ¿Qué tiene que pasar? Pues que si uno es negativo y el otro es positivo, ¿eso cuánto me va a dar? Negativo. Tiene que dar negativo. Entonces, lo que uno le pone, el criterio que uno le pone ahí al momento de programar es, ese producto debe ser menor que cero. Todavía faltan más, sí, todavía están firmando, todavía faltan varios. Ese producto tiene que ser menor que cero. Si el producto fuera mayor que cero, digamos que yo tengo ese f de x, está por acá, f de x, y yo digo, haga la prueba, y entonces él prueba, y uno es positivo, y el otro también es positivo, y me dice mayor que cero, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, uno dice, es que lo que pasa es que en ese intervalo, ahí no hay raíz, porque quedaron con el mismo signo, y lo que necesitamos es que quede uno por encima y uno por debajo, para que la función corte el eje X. Si quedan los dos por encima, o si quedan los dos por debajo, entonces uno dice, no, ahí no hay raíz, ese es el proceso. Entonces, por eso, en la explicación que ustedes encuentran por internet, pues dice, vamos a multiplicar. Yo lo dije pensándolo pues de manera más sencilla, miremos el signo del f de x y simplemente lo cambiamos con el que corresponda al mismo valor. Porque si yo lo cambio este más por este más, pues yo sé que el otro era menos y más. Ese es como el proceso. Pero si quieren, sí, podemos mirar un ejercicio, o sea, o no sé, porque es que el tema son 7:15. Ustedes dirán, hacemos uno de estos, lo hago el planteamiento. No, no hacemos todas las iteraciones, pero podemos hacer una, dos, y ya de para abajo, pues ustedes saben que es repetir, ¿cierto? Sí, venga, yo miro. ¿Cómo hace para saber si está bien o mal? ¿Es lo que me pregunta? Eso se puede, pero eso se puede saber. Venga, yo miro si yo tenía. Sí, claro. Pues yo creo que nosotros lo vamos a hacer en Excel, la tutorial 6 más o menos. Veamos. Este es un ejemplo hecho en Excel. Es un ejemplo hecho en Excel. Miremos aquí la tabla. Resulta que en la tabla, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la tabla? El intervalo AB, el X, que siempre tiene que ser el punto que está en la mitad de ellos dos, ¿cierto? F de A, F de B, que siempre tienen que tener signos contrarios, uno positivo, otro negativo, puede ser negativo, positivo, o positivo, negativo, eso no se sabe, depende pues de la función. Y F de X, que es el que me ayuda a decidir cuál va a ser el siguiente intervalo, ¿cierto? Yo puedo darme cuenta de que lo estoy haciendo bien siempre que f de x, f de x, cada vez que yo avance en las iteraciones se acerque más a cero. Yo me tengo que ir acercando más a cero, más a cero, más a cero. Pero, a ver que yo miro esta tabla. No, es que esta casi no me sirve, pero bueno. Pero si miramos, 0,46, primera iteración. Segunda iteración, 0,29, más cerquita a 0. Sí, siguiente, 0,07, más cerquita a 0. Aquí me paso a los negativos. Eso es algo importante. Yo siempre me acerco más a 0, pero por signos. ¿Por qué? Pues porque una cosa es por el lado de arriba y otra cosa es por el lado de abajo. Entonces puede que yo vaya en 0,07 y de repente me sale menos 0,1, supongamos. Y uno dice, uy, se me fue más lejos.
No, no, en ese caso no se tiene en cuenta porque cambiamos de signo. ¿Dónde va la hoja? ¿Ahora sí están todos? Gracias. ¿Ya están todos, cierto? Ya. Chao. Entonces, uno dice, bien, este es negativo, no lo puedo comparar con los positivos. Sigo con el que está debajo, otra vez positivo. Entonces digo 0, 0, 4. Así es más pequeño, me voy acercando más a 0. De repente apareció otro negativo, ¿sí? Menos 0,03. Entonces, el negativo es como si fuera una lista aparte. Sí lo puedo comparar con el anterior negativo. Tiene que estar más cerquita a 0 que el anterior negativo. No que el anterior positivo, sino que el anterior negativo. Entonces digo, el anterior negativo era 0,1 y este negativo es 0,03. ¿Sí me acerqué al 0? Sí me acerqué al 0. De pronto no es más cerca que este positivo, pero sí es más cerca que el anterior negativo. Entonces voy bien. Eso es lo que uno mira. Si de repente, si de repente me queda aquí, digamos este fuese positivo, este punto me dio 0,01, así, y yo ya iba en 0,04, 0,004, yo digo, ahí en este paso hubo un error, porque el método de disección siempre se acerca a 0, se acerca porque estamos buscando la raíz. Y se supone que uno lo hace, si uno quisiera hacer el método hasta donde ya efectivamente encuentra la raíz precisa, miren cuántas iteraciones más o menos, pues por lo menos en este caso. Acá. 47 iteraciones. Obviamente, manual, pues no, ¿quién va a hacer eso? Pero ustedes saben que en el computador uno hace la programación, bueno, digita pues una, dos iteraciones y ya después haga el resto del programa. Entonces aquí, por lo menos en Excel, no arrastrar. Entonces ya. Y arrastre, y entonces donde da 0, uno dice, ah, ya. Quiere decir que este X, ese sí es la raíz. Otra forma de darse cuenta es que, venga, miramos las primeras. Dime. Este. Ah, sí, porque no sé si alcanzas a ver que aquí dice E menos 15. O sea, por 10 a la menos 15, 0,00015 ceros y después sí, 6 menciones, ¿cierto? Eso, notación científica, ¿cierto? Miremos otra forma de uno más o menos percibir la precisión, que les escuché que me dijeron del error, qué tan preciso hoy, es en el X que cuando se estabilizan los decimales. Mira, arrancamos con 1,5, 1,7, 1,8, yo digo, no, ahí todavía no hay nada estable. 1,9, 1,9, 1,9, yo, ya el 9 como que quedó fijo, un decimal preciso. 1,90, entonces 92, 91, 91, 90, 90, 90, yo, ya el 0 se quedó fijo. Y así uno va viendo que a medida que va avanzando los decimales se van quedando fijos. Y de ahí para abajo, bueno, ya se va acomodando más. El método de bisección es apenas el primer método y es el método que siempre converge, pero más iteraciones produce. Se acerca muy lento a la raíz. Al principio se acerca rápido, después lento, 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 hasta llegar a la raíz. Pues 46 iteraciones son muchos. El mejor método es el método de Newton, que es el tercero que vamos a ver, pero requiere de derivadas, que ustedes ya vieron derivadas, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Bueno, entonces, hacemos un planteamiento o más o menos ahí queda. Si quieren, les dejo la tablita para que ustedes tengan una guía. Además, pueden sacar el cuaderno si quieren. Bueno, digamos que vamos a coger cuál. Escógeme uno, el de arriba o el de abajo. ¿Mm? La representa, dime. Sí, para arrancar. Mm, mm.
Es que cuando ustedes vean la función, ustedes van a decir, uy, si hay que analizar o no hay que analizar. Pero ya saben que los polinomios, sea cual sea, siempre son continuos, o sea, no hay que analizarle nada. Es polinomio, es continuo, ya arranco. Venga, yo miro que les puse en el examen. Ay, no, no es polinomio, no es polinomio. No, pero tampoco está difícil. Si no es polinomio, hay que analizar, como hicimos en este punto. No, pero, es decir, por ejemplo, esta, que yo les pusiera la h, h en la raíz de h, ¿sí? Entonces, ya nos dimos cuenta que de uno hacia atrás sí sirve y de uno hacia adelante no sirve. Y entonces arrancan ustedes, voy a buscar el intervalo A, B, y en la tabla para el intervalo ponen -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, y cuando van a reemplazar, sale error, error, error. Entonces, ahí es donde uno dice, no, yo no podía poner 2, 3, 4 porque no estaban en el dominio, esos son discontinuos. Lo ideal es poner los que sí son continuos. De hecho, yo les dije, no, yo les muestro la gráfica de la función que les sale en el examen para que con la gráfica cada uno internamente, sin necesidad de decirle a los demás, diga, los mejores valores para poner la tablita son estos, ¿cierto? Digamos que fuera esta, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues voy a poner -2, -1, 0, 1, 2. Ahí se ve, ¿cierto? O esta. Entonces uno dice, están para el lado de los negativos. Pongamos -3, -4, -3, -2, -1, 0. Ya. ¿Sí? Con la gráfica uno ya más o menos sabe en dónde está el corte, que es lo que uno quiere buscar. Eso es lo que yo les muestro. Bueno, escojamos entonces, bueno, no me dijo ninguno. Dime uno, el primero o el segundo. El primero. Bueno, ¿qué haría yo? Entonces digo, bueno, aquí está la gráfica, es un polinomio. Como es un polinomio, entonces continuo en todos los reales. No tiene discontinuidad. Quiere decir que lo primer paso es hallar quién es A y quién es B. ¿Quiénes son esos números? Para construir la tabla. Entonces, como yo necesito hallarlos, tengo que hacer una tabla de valores. Eso es así arrancamos. ¿Qué valores pongo? Miremos la gráfica. Yo iría ahí sin mirar, no sé cómo sea esa gráfica. -2 a 2, -2, -1, 0, 1, 2. Yo diría, pero pues depende de la gráfica, entonces yo les voy a mostrar la gráfica. ¿Cómo es que era? Aquí me la entregó Julián. Entonces dice, entre paréntesis, x más 3. Es una función cuadrática, no debería ser difícil. No es cúbica, menos x a la 3 menos 7. Ahí está. Entonces yo les muestro la gráfica, ahora esta sí se puede decir en voz alta. Con esa gráfica, ahí que están los números enteros. No sé si se alcanza a ver, pero este es el eje Y. 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esa tabla de valores, ¿desde dónde hasta dónde podríamos poner? -2 a 4. Ya, ahí cojo todas las raíces. Cojo todas. Y arranco, ¿cierto? Ahí debo, eso es lo primero que debo mirar. En el examen, obviamente, van a hacer una sola raíz. Pues por temas de tiempo. Una sola raíz. ¿Cuál? Si fuese esta función, ¿cuál? La que ustedes escojan. La 1, la 2 o la 3. Entonces, eso es lo primero. Digamos que yo escogí, miren que aquí está -2, aquí está -1, aquí está 0, aquí está 3 y aquí está 4. ¿Cuál cogemos? ¿La que está entre -2 y -1, la que está entre -1 y 0 o la que está entre 3 y 4?
el F, las imágenes de estos. Ya miramos qué es eso que me preguntó. ¿Cuál cogemos? Menos 2 menos 1. Los X no, porque qué tal que las tres raíces estén en el lado positivo. Entonces no pasa nada, ¿cierto? O todas las tres estén negativas, no, no se podría. Son las F las que sí. Entonces, cogimos este. Vamos a hallar este punto. Entonces ya, arrancamos. A es menos 2, B es menos 1. Entre menos 2 y menos 1, ahí tiene que haber una raíz. Con ellos, entonces yo voy a reemplazar en la función. Si los escogí bien, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Eso es lo que yo, ahí es donde está la pregunta de Sebastián. Uno tiene que ser positivo, no tiene que ser negativo. Entonces acá, bueno, yo voy a hacer este f de menos 2 y f de menos 1. Aquí no está muy chiquitico, pero aquí dice que f de menos 2 da 2 y que f de menos 1 da menos 2. Entonces, uno positivo y uno negativo. Ya puedo, con esa información, ya puedo construir la tabla. ¿Sí? Miren los pasos para que no se confundan. Paso 1. Es del mismo signo, eso, los F. Paso 1. Buscar A y B. ¿Cómo lo hago? Miremos la gráfica, ¿cierto? Miremos la gráfica. Cuando miremos la gráfica, entonces yo escojo este y este. ¿Sí? Menos 2 y menos 1. O 1 y 0. Menos 1 y 0. O 3 y 4. Ese es el paso 1. Paso 2. Hallemos los F. O sea, F de A, F de B. Y verifiquemos que tengan signos contrarios. Ese es el paso 2. Y desde el paso 3 en adelante, digamos que ya podemos construir la tabla. Toca coger en la función, que la función es, aquí está. Toca, sí, x más 3 tan menos x a la 3 menos 7. Ahí, y cambiar esas x por menos 2. Lo que pasa es que aquí en GeoGebra yo puse f de menos 2 y él me da la respuesta. Como si yo lo pusiera en la calculadora. Sí, eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Ahorita les doy un chancecito para que les rinda. Una ayudita, pues. Entonces, listo. Paso 1, hallar A y B. Paso 2, hallar F de A, F de B. Y con esos 4 datos, yo ya empiezo a construir la tabla. Iteración A, B, X, F de A, F de B y F de X. Y entonces miren lo que hace uno. Bueno, iteración, si es lo de menos, porque ese es el número del paso. A y B lo conozco, F de A y F de B lo conozco, ¿cierto? Esos son los datos que ya conocí. Y empiezo a calcular, a hacer el proceso cíclico. ¿Cómo calculo X? Eso, A más B dividido 2, o sea, que esté en la mitad. Otra forma de darme cuenta, ¿no? A veces uno tiene por ahí menos 2 menos 1 y resulta que es que f de x les dio menos 2,5. Y uno mira, entonces, ¿cómo así? Eso no está en la mitad, ya quedó mal. No hay que mirar más. Ya uno dice, no, ya, mal. ¿Sí? A veces pasa, pero pasa porque hacen el proceso, digamos, se les fue un menos o les faltó un menos y no estamos pensando en lo que estamos haciendo. Si yo entiendo el proceso, así la calculadora me diga menos 2,5 y yo vengo a ponerlo acá, yo, uy, no, espera, no puede ser, no está en la mitad. Eso es lo que uno tiene que estar pendiente, como lo de las f de x, que va haciéndose más pequeño, entonces eso es lo que uno está mirando. Bueno, no, de ahí en adelante ya, entonces hallo x, me dio un valor, bueno, en este caso el valor es menos 1,5, ¿cierto? Y cojo ese valor y lo reemplazo en f, y cuando lo reemplace aquí me va a lanzar un signo. F de A es positivo, F de B es negativo. Entonces me va a lanzar un signo, más. Bueno, pongámosle en la columna de los positivos. El otro queda igual, el otro queda igual. Y vuelve y repite y repite y repita. Y reemplazo el valor de X. En este caso reemplazaría menos 1,5.
Y entonces ya me lanza aquí una respuesta que me interesa es el signo. Claro que si yo miro los decimales me sirve para ver si me estoy aproximando al cero, ¿cierto? Pero el signo es lo que me importa ahí. Pasaría, en este caso, que es positivo, pasaría a A, ¿cierto? Y el B quedaría igual. Y el f de A, que era 2, se cambia por este valor. Sí, bueno, Z, va a ponerle. Entonces quedaría aquí Z. Y el f de B, que era menos 2, queda igual. Y ya, y vuelve y repita el mismo proceso. La mitad, reemplace, y mire dónde lo pone. Y repita. Exacto, exacto. Pero el mismo cambio que tú hagas con f de x, lo vas a hacer con x. O sea, si f de x cambia a f de a, entonces x cambia a a. Si f de x cambia a f de b, pues entonces x cambia a b, ¿cierto? Relacionar la letra x con esta que está ahí, con esas dos. Es el mismo que se hace a este lado. ¿Sí? Miren que ahí no hay que pensar en esto. Pues yo lo expliqué de esa forma, creo que es más sencillo, ¿no? Que ponerlos a multiplicar. Y miren a ver si es menor que cero, si es mayor que cero. Entonces, igual, si alguien, digámoslo, yo lo repasé por internet y lo hacen diferente, pero llegamos a la raíz, vale. O sea, yo los valgo, pero que quede bien, bien hechecito. El error, venga, yo miro si les pregunté aquí el error. No. 2. Vamos a suponer esto. Digamos que esos fueron los X, me los acabo de inventar, ¿cierto? Hay dos errores. Está el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es solamente coger los últimos dos X que yo haya tenido y restarlos y ya está. ¿Cuáles fueron los dos últimos X que acabo de escribir allá? 1404, ese fue el último. Y a ese le resto, ojo con esto porque están negativos, le resto el anterior, que era quién. Exacto. Menos 1. Es probable que esa resta me dé negativa. Pero como es absoluto, tiene que estar en valor absoluto. O sea, sí o sí me tiene que dar positivo. Positivo. Restamos. Eso es como a 36 quitarle 4, ¿cierto? O sea, 32. 0.032. Da. Eso es el error absoluto. Pero ese error absoluto depende, o sea, ese error absoluto no es bueno porque depende de la unidad de medida. Si esto corresponde, qué sé yo, a la temperatura del procesador, entonces está medido en grados Celsius. Y entonces esto es una diferencia de temperatura, pero esa temperatura no me está diciendo un porcentaje real. Si yo quiero comparar la temperatura no sé, con una medida en distancia, centímetros, pues no queda bien comparar una medida en temperatura con una medida en centímetros. No se pueden comparar. Entonces, para eso es el error relativo, para dar una medida adimensional, que no tenga unidad. Y el error relativo sí nos va a dar un porcentaje. ¿Cómo se hace el error relativo? Dice, coja error absoluto, o sea, la respuesta que acabamos de tener, y divídalo en el último X, que tiene que ser el que usted puso acá, ¿no? Entonces, error absoluto, 0.032 dividido en el último X, menos 1.404. Este también debe dar positivo, ¿no? 0.032 dividido en 1.4. ¿Cuánto les da eso ahí en la calculadora, por favor? Sí, sí. 0,02. ¿Así?
Gracias, digamos que sí, 0,02. Entonces ya, eso es por 100%, eso por 100%, ¿cuánto da? Eso, entonces nos daría 2,27% de error, de error. O sea que de certeza, ¿cuánto tenemos? 97,73, ¿cierto? Estábamos cerca, pero no tan cerca. Bueno, esto porque me los inventé ahí, ¿no? Al azar, pero ese es el proceso. Bueno, yo creo que ahora sí. Y lo ideal es que quede en cero, ¿cierto? Recuerda que yo les decía en la tabla que los decimales se repetían mucho. Entonces, si este se repite mucho como este, entonces, o sea, si los tres decimales son casi el mismo, porque ya está muy, muy parecido, entonces le da 0,00001. Y dividirlo entre ese, pues 0,0000001. Entonces uno dice precisión 99,999%. Ya, no es eso. Si fue en el mismo, igualito, igualito, la diferencia, cero. Y cero dividido en cualquier cosa, cero. Error de cero. Precisión, 100%. ¿Cierto? Pues si son en el mismo, ¿no? Aquí dice, calcule una raíz con al menos dos cifras de exactitud. O sea que para no calcular el error cada paso, porque calcule y calcule error, entonces después de la coma, que ustedes vean que los dos primeros decimales ya quedaron iguales al X anterior, entonces ya, ya paramos en la columna de la X, ¿sí? Que es que, sí, que usted diga repetido, ya, sí, los mismos los dos decimales, igualitos. Entonces, dos, o si usted quiere hacer un tercero, sí, porque puede pasar que se repita y en el siguiente ya no. Puede pasar, tiene toda razón. Y eso pasa cuando pasa de positivo a negativo, entonces ya no. Bueno, puedes calcular el error, sí, sería un... Pues sí, que... Bueno, ya arranquemos. ¿Cuántos hay aquí? Venga, yo cuento. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. ¿Quieren trabajar en pareja? ¿Quieren trabajar en pareja? Pero sin cuaderno. A ver, ¿qué cuaderno para qué? ¿Sí o no? ¿Y qué va a mirar en el cuaderno? Todo está en el tablero. Como revuelto, pero está. Bueno, trabajemos cómo manejamos el distanciamiento en parejas. Bueno, si quieren trabajar en parejas, no es obligatorio. Si quieren trabajar en pareja, entonces acomoden las sillas de tal manera que se conserve, pues, al menos entre una pareja y otra, un buen espacio, ¿no? Sí, sí, no, pues yo sé, pero cuestión de protocolos, ¿no? No que lleguen y estemos acá. Claro, cuando acabe el parcial. Cuando acabe el parcial, toma el break. Por eso, no, arranquemos. Arranquemos y apenas termine, ya. Dale. Sí, acercando a cero, sí. Pero porque es que usted está calculando aquí la precisión, miren. Sí, sí. Este se tiene que ir acercando a 100. Porque usted hizo este es f de x. Uy, uy, no hicimos 100. Uy, no, estos muchachos, pero no. Sí, sí.
Pero ahí lo que hacemos para multiplicar es buscar el signo, ¿cierto? Sí, sí, está bien, está bien. Y este otro, como este vi que pensé que estaba malo, es este otro, que es como más lineal, más parecido al otro. Ah, lo que pasa es que este, venga, yo miro. No, ¿cuál era el anterior? Es que hay varios métodos. Entonces los mezclé. Es que me estaba basando en lo que usted dijo, pero Sí, veía sí. que no le daba. Siempre y cuando este número sea la mitad de estos dos, está bien, miren. ¿Este es la mitad de estos dos? Sí. ¿Esta es la mitad de estos dos? Sí. ¿Esta es la mitad de estos dos? Sí. Quiere decir que sí es el método de bisección. Listo, entonces ya. Está bien. También, miren, punto medio. Miren, mitad, sí. Mitad, sí. Mitad, también. Mitad, también. Sí, está bien. Sí, aquí siempre está buscando la mitad. Señor, el taller lo tiene digital. Hágale, hágale. Pues como yo les voy a mostrar aquí, no necesitan. Si yo no les fuera a mostrar, sí, pero yo la he montado, pero me toca coger la silla de atrás, acostarla y meterla ahí. No tengo el aparatico. Ah, y entonces toca montar la cicla hasta dónde y arrancar desde allá. Ah, muy bueno, muy bacano. Háganlo. ¿Sí? Pero ah, pues, de pronto, pero creo que voy a dejar este fin de semana, pero sí, pero si hago me inscribe. ¿Qué tal que no viaje? Dime, dime. Sí, claro. ¿Tú vas a hacerte sola? Sí. Ahí está todo. Bueno, hágale pues, arranquemos, porque si no nos coge la noche. Yo los organizo un poquito. No, tratemos de organizarnos así como a medio forma de fila, como para que veamos los intervalos. Pero si ya lo hicimos. Mm, no, el punto más importante es el de disección. Digamos que es como 4 unidades de las 5. Casi, casi. ¿Van a trabajar los dos? ¿Vas a trabajar solo? ¿Sí? ¿Puedes subir un poquito, por favor? Las voy a correr. Sí, eso. Yo qué hice, ve, solté los exámenes y no sé dónde. Me los escondió, me los escondió. Lo que pasa es que si tú multiplicas por 100, ya, pues el por ciento está normalmente en el cero. No, en el por tampoco está. Tiene que tener. Míralo acá, mira el por ciento.
Pero si tú le pones por ciento, lo que va a hacer es dividirlo y te va a dar este mismo. ¿Sí es que te da el mismo? Porque lo que hace este por ciento es dividir entre 100. Por ejemplo, tú dices 100 por 20%, pues eso va a dar 20 porque estamos hablando del 100, ¿cierto? Entonces, te da 20. Lo que tú le quieras calcular a 3.500 pesos, el 15%, 15%. Entonces ahí sí te da el 15% de 300.500. No, no, ese es 525. Pero para lo que estamos haciendo, no uses ese porcentaje, simplemente multiplica por 100 y ya, lo que te dé. Sí, sí, tú le pones el porcentaje. Redondear. ¿Y ahí van dos? Sí, eso. ¿Cierto que sí? Bueno, les voy a mostrar, como yo les voy a mostrar la gráfica, no necesitan usar celular. Calculadora, claro que sí la necesitan obligatoriamente, pero celular no. ¿Ya? Sí, si la gráfica la necesitan, yo las pongo ahí, no hay problema. O lo que tengan dudas, los pongo ahí. ¿Listo? Pero nada de sacar celulares. Guarden los celulares, pongan ahí silencio, los guardan y hacemos la actividad.